Recordamos muchas veces cuando hemos venido al Señor. Por ahí alguien nos hace recordar. Por ahí alguien que nos conoce de años. Dice, ¿te acordás cuando llegaste al Señor? Y nosotros también conversamos con alguno y le decimos, ¿te acordás cuando viniste al Señor? Cada uno de nosotros hemos venido en alguna oportunidad, de una forma especial, quizás única, diferente a cómo vino otro. Y cada encuentro que hemos tenido con Cristo es diferente uno de otros, pero todos llevan a un mismo lugar, a una misma posición en Cristo Jesús, a la unión con Cristo. Ahora, fíjese que hemos llegado de diferentes formas al Señor, tanto el rico como el pobre, el intelectual y el simple. Han llegado al conocimiento de Dios de una manera determinada, única, establecida por Dios día y hora, que nosotros ni entendíamos ni conocíamos. Ahora, todos hemos sido atendidos por el Señor. Cuando hemos tenido un encuentro con Él, nos atendió. Siempre, nunca despreció a nadie ni le dio la espalda a nadie. Todo aquel que quiere venir a Cristo, las puertas siguen abiertas para que tenga un encuentro con Dios. Y cada uno de nosotros hemos tenido nuestro primer encuentro con el Señor Jesús. Pero hay más encuentros durante nuestra vida aquí en la tierra que podemos tener con nuestro Señor. De nosotros depende. Y quería recordar, allí en el libro de San Lucas, en el capítulo 18 y 19, voy a tomar algunos párrafos, pero me gustaría muchísimo que usted leyera esta semana en su casa estos dos capítulos, con tiempo, con un tiempo apartado para leer la palabra del Señor. Y no solamente leerla de corridito, así de ojito, ya está. No, de discernirla, de detenernos, pensar lo que dice la palabra del Señor. Y eso nos provoca en nosotros hambre de las cosas de Dios. Y allí en Lucas 19, versículo 1, habla de algo que aún desde la escuela dominical lo hemos aprendido. Habla de Jesús y Zaqueo. ¿Quién no escuchó eso? ¿No? Desde chiquitito, aquellos que prácticamente nacimos en el camino del Señor, sabíamos todas las historias bíblicas, ¿no? Y los salmos, gran parte de los salmos nos hacían los maestros estudiarla de memoria. Salmo 1, el Salmo 2, teníamos que aprenderlo de memoria. Y todavía hasta el día de hoy lo seguimos recordando. Qué lindo ejercicio que teníamos allí, ¿no? Pero qué lindo seguir haciendo esos ejercicios. Mire, dice así, del versículo 1 hasta el 10, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, caminando, siendo acompañado por una multitud de gente. Donde estaba Jesús estaba lleno de gente, ¿no? De diferentes, o por diferentes motivos. Algunos por curiosidad, a ver qué marca de sandalia utilizaba, otro qué peinado usaba, otro, como hoy también suele suceder, hay algo que pasa. Hay otros no, hay otros con otra disposición. Vale mucho con qué disposición yo vengo a la presencia del Señor, o yo voy a la presencia del Señor, no solamente en la iglesia, en mi hogar y en cualquier parte. Y dice que, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía un problema, tenía una disposición. Primero él escuchó, habrá escuchado el ruido, el murmullo, los gritos,
las vivas aplausos y vaya a saber qué más. Y eso causó una inquietud en él. Y dice que procuró ver a Jesús. No solo él se quedó con lo que escuchaba, el murmullo, sino que era curioso. También quería ver a Jesús. Pero se presentó un problema. Había impedimentos. Dice que era pequeño de estatura y que no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Ahora vamos nosotros a ponernos en el lugar de Zaqueo cuando hemos venido a la casa del Señor. Incluso aún hoy, muchas veces nos cuesta un poquito llegar a la presencia del Señor, algunos, otros no, están acostumbrados y viven con el Señor permanentemente en su corazón, en su mente, pero a algunos les cuesta un poquito tener esa relación fluida con el Señor. Y acá vemos que tenía un inconveniente, aparte de su baja estatura, que las personas le impedían ver a Jesús. Había muchos, era una multitud. Y también nosotros podemos trasladarlos hoy, cuando escuchamos acerca de Jesús. Y podemos pensar, me da vergüenza, ¿qué van a decir cuando me vean en la iglesia o que alguno se entere? Fulanito, menganito, me van a gastar todo el día, se van a burlar de mí y van a comenzar a gritar, che, mirá, ahí viene el pastor, uno a otro, mirá quién viene, amén hermano, vio las cargadas que saben hacerse, ¿no? Y que suele ocurrir, y te dice, dame la bendición, y usted dice, y yo tengo que soportar sobre todo eso, ¿no? Ahora, puede haber también, no solo amigos, no solo vecinos, sino también familiares cercanos, ¿no? Que sean un impedimento para que te acerques a ver quién es Jesús. Y te hace quedar retroceder un poco y no tomar, tener la disposición débil. Pero pasó algo con Zaqueo. Dice la palabra del Señor que él buscó la forma de querer ver a Jesús. Así vemos que hubo algo. Ante la disposición débil viene una disposición fuerte. ¿Qué hizo? Se trepó a un árbol. El chiquitín, muy bien, inteligente, dice, y corriendo delante de él, se adelantó a la multitud, sube a un árbol llamado sicómoro, que era bastante difícil, ¿no? Si ustedes pueden leer y buscar qué era ese árbol, dice, para verle, porque había de pasar por allí. Dice, bueno, acá me acomodo, me tapo con las hojitas, las ramitas, no me van a ver mucho mis amigos. Y era el jefe. No era simplemente un empleado, era el jefe. Si me ven mis empleados, mirá aquel, ¿no? Mirá qué hace ahí. El policía decía, che, payaso, bajate, ¿qué hace ahí? Y las cargadas. Esas son las multitudes que muchas veces impiden que tu vida tenga un encuentro con Dios cuando prestas oídos y ves los impedimentos que hay que sortear con una buena disposición en nuestro corazón fortalecida por ese deseo interno de conocer a Jesús. Eso nos hace lograr vencer cualquier tipo de impedimento que logremos tener en nuestra vida para tener un encuentro con Jesús. Él hizo todo lo que tenía a su mano para hacerlo. Y dice que se adelantó, iba llegando Jesús con toda la multitud, ¿no? Allí. Y dice que cuando, en el versículo 5, Jesús llegó a aquel lugar, al frente del árbol, dice que mirando hacia arriba, ¿quién le dijo? Que había alguien ahí, dice que le vio y le dijo, Zaqueo. ¿Cómo sabía el nombre? Qué tema, ¿no? ¿Cómo sabía el nombre? Y dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo habrá latido ese corazón? ¿A cuánto habrá acelerado ese ritmo cardíaco, ¿no? Cuando lo nombra, lo mira,
lo nombra por su nombre y lo invita a que descienda. También hay una enseñanza allí. Nos puede costar mucho llegar a Jesús por un montón de impedimentos, incluso de la misma familia. Pero cuando tenemos la dicha de que Jesús nos ve, y siempre usted tenga esa certeza de cuando usted se acerca a la presencia del Señor, cuando usted se pone a orar y a buscar, a tener un encuentro con Dios, el Señor lo va a ver, lo va a llamar. Pero para todas esas cosas y estar más cerca del Señor hay que descender. Muchas veces nos subimos un poquito alto, ¿no? En nuestra forma de pensar, de andar, de vivir, de actuar. Puede ser por un montón de cosas, siendo que este era un hombre rico, se humilló, descendió. Y dice la palabra del Señor que recibe el mensaje de Jesús. ¿Y qué quería Jesús? Ir a la casa de Zaqueo. Y dice que, versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Se da cuenta cómo estaba ese corazón dispuesto en Zaqueo? Y el gozo del Señor lo embargó, lo llenó, sin haber tenido nunca una conversación con el Señor. Pero lo cautivó el Señor. Y tan fuerte fue eso que golpeó su vida, su corazón, que lo recibió con gozo, con alegría. No tuvo miedo, ni estuvo con recelo, ni a la defensiva. ¿Qué me va a decir ahora? ¿Qué me va a decir? Lo recibió con gozo. Y eso es uno de los secretos pequeños que hay cuando uno viene por primera vez a los pies del Señor. Está esperando tener ese encuentro con el Señor. Y cuando usted y yo tenemos ese encuentro con el Señor, no nos preocupamos de nada, nos dejamos llevar. Que el Señor haga. Y el Señor conoce tu nombre, conoce mi nombre. Y nos habla. Y dice que quiere morar con nosotros. Que Él está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y abre su puerta, dice que Él entrará con Él y cenará con Él y Él conmigo. Y acá se cumple esa palabra, ¿no? Dice que Él recibió con gozo, y en el versículo 7 siguen los impedimentos, las multitudes que muchas veces tenemos en nuestra propia vida. De aquellos que están al lado nuestro, de nuestros amigos. Este era jefe de los empleados de Él, de los conocidos de Él, que los invitó a la casa también, para que participen de esa reunión con Jesús y para que aparte coman, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 7, al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo comenzaron a murmurar a Jesús, contra Jesús. Y dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, él dijo lo siguiente, dijo al Señor, le dice al Señor, el Señor no le pidió cuenta de nada, no le dijo que hiciste vos, que esto, que el otro, que como a lo mejor los otros pensaban muchas veces, o cuando uno viene al camino del Señor, dice, no, yo no voy, soy demasiado pecador para ir al Señor. Con más razón. Otro dice, si venís y vas a la iglesia, se caen todos los santos. Y otros dicen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso impide muchas veces que la disposición nuestra, que era fuerte en un principio, se comience a debilitar y comencemos a perder la fe, el entusiasmo de ver a Jesús. Y nos hace retroceder un poco en nuestra decisión de ir en todo, a tener un encuentro con Jesús, a tener un servicio en la casa del Señor, a tener un encuentro mejor y superior al último encuentro que tuve con el Señor,
y nos lleva a retroceder un poco en nuestros deseos y nos hace debilitar nuestra fe. Pero no pasó así con este hombre, lleno del gozo del Señor, lleno de la gracia de Dios. Y en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él no fue a ningún estudio previo de convertido. Él no tuvo ninguna conversación acerca del plan de salvación ni nada con el Señor. Pero sin embargo pasó algo que solamente ocurre en determinadas veces, muy contadas, con las manos por ahí podemos decir, no en todas, pero hay casos similares y otros que tardan más en la conversión. Él se levantó y le dice a Jesús que él había hecho algunas bacanas, pero él quería pagar, él quería restituir lo que hizo. Eso es una de las cosas muy importantes en nosotros los cristianos cuando recibimos a Jesús, cuando nos convertimos. Mientras somos convencidos no pasa nada, pero es más fuerte nuestra disposición de obedecerle a Dios en todas las cosas cuando nos convertimos. Y si a alguien le hemos faltado en algo, se lo vamos a restituir. No solamente voy y le pido perdón por lo que le hice, si le robé, lo defraudé o hice alguna cosa contra alguien, sino que voy y digo: mira, yo te defraudé, pero te devuelvo todo aquello que yo te defraudé. La restitución es sumamente importante en cada uno de nosotros. Y no que solamente le iba a devolver la misma cantidad, sino cuadruplicado. Mire si aquellos que están acostumbrados, ¿no?, que no están en el Señor todavía, ¿no?, que por ahí se quedan con lo ajeno, ¿no? ¿Cuánto hay en nuestros países y en varios países también? Tendrían que dar si se convirtieran 4 veces de más de lo que nos sacaron. Solamente esto pasa cuando llega la salvación a la casa de una persona que busca al Señor, que tiene una disposición que en otros puede ser débil, pero aquel que se pone firme en el camino del Señor: yo lo voy a hacer, yo me voy a rendir a los pies de Cristo, yo voy a creer en Jesucristo, no me importa que se burlen de mí, no me importan que digan que el Señor es esto, el otro, yo sé en quién he creído, como decía Pablo, como decían los siervos de aquellos primeros tiempos de la iglesia primitiva y daban su vida por Jesucristo. ¿Cómo está tu vida hoy con Jesús? ¿Le crees de verdad? ¿Cómo es tu disposición para con Jesús? ¿Es débil? Muchas veces tienes impulso de hacer un montón de cosas y de repente ves la multitud. No alcanzo a ver al Señor. ¿Qué haces? Si tenés una disposición firme, te parás por sobre de las dificultades y los impedimentos que te impiden ver al Señor y más allá de lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cómo es nuestra vida con el Señor? ¿Cómo somos nosotros en la intimidad? ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Pedimos tener un encuentro con Él, lo perseguimos por donde Él va. Yo quiero que tú me veas, yo quiero ver, conocerlo, quiero estar cerca del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos al Señor? ¿Para ver qué? Tener un encuentro con Cristo. No importa los años que haga que
que venís a la iglesia. Hay muchos que vienen años a la iglesia, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. ¡Qué feo! ¿Qué quiere decir esto? Cuidado. Lo importante, hermano, es que nos acerquemos confiadamente a la presencia del Señor. Que estemos con una disposición firme, que nadie te mueva, que nadie te quite de tu corazón el gozo de la salvación. Muy pocos creyentes gozan de la salvación de Cristo. Muy pocos. Y más cuando tenemos tantas aflicciones y adversidades y vemos las cosas que pasan en el mundo, muchos se enfrían y muchos retroceden. Pero no somos así, no somos de lo que retrocedemos, dice la palabra del Señor, porque si no, no agradamos al Señor. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Crees quién es Jesús? ¿Lo conoces como Salvador, lo más bello que hay? Y lo más grande y lo más hermoso, conocerlo como Señor. Esto hablábamos en el discipulado hace unos días. Cuando usted y yo conocemos que Él es el Señor, ¿qué quiere decir? Que Él es mi patrón, que Él es mi jefe, que Él es mi dueño y que yo soy esclavo de Él. Eso quiere decir. Por ahí dicen, a mí no me gusta ser esclavo de nadie. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Cristo. Pero no estamos atados con cadenas ni con grillos, sino que estamos atados por cuerdas de amor. Es muy diferente. Él nos ama. ¿Puede decir amén? ¿Usted se siente libre o tiene cadenas todavía? ¿Tiene ataduras todavía? ¿Hay cosas que deben cambiar en tu vida? ¿Por qué no lo haces? Hacelo. Búscalo al Señor. Ya has caminado tanto tiempo, has hecho un montón de cosas, pero siguen arrastrando cadenas. Siguen arrastrando y levantando polvo por las cadenas por donde van. Arrastrándolas. Pero hoy el Señor te dice, hoy es el día. Hoy quiero yo posar en tu casa. ¿Me dejas? Recibilo con gozo. Sí, Señor. Entra a mi casa. Vení, Señor. Hay algún pasaje parecido en el capítulo anterior. Y hay dos cosas. En el capítulo 18, versículo 18, habla de un joven rico. La palabra de Dios está colocada de una manera muy especial para que podamos discernir todas las cosas, ¿no? Y habla de que este hombre era conocedor de Jesús, pero su disposición era débil. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, en el mismo capítulo 18, versículo 35, hay otra historia. Por eso me interesa mucho que usted lea en esta semana estos capítulos 18 y 19 de Lucas. Y dice así, 18:35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, muy similar a lo de Zaqueo. Preste la atención y busque las similitudes, ¿no? Y le dijeron que por allí pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían, ¿para qué? Se calle la boca, cállate, le dirían, ¿no? Pero él dice, clamaba mucho más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Se imagina aquello que decía, cállate la boca, cállate. Y él gritaba más fuerte, pero le voy a dar un socotroco, un seco, como dicen algunos, ¿no? Pero no se calla, grita más. ¿Qué le pasa a este hombre? No molestes al maestro. Pero cuando la necesidad es grande en la vida de cada uno, clamamos. ¿Usted ha clamado a Dios alguna vez a voz, a cuello, gritando cuando pasó alguna situación terrible, difícil? Solamente aquellos que hemos pasado esos momentos sabemos lo que es gritar. ¿Qué me importa lo que dirán, que me digan que me calle o no me calle? Yo quiero que Jesús me oiga. Yo quiero recibir el favor de Dios. Yo lo necesito. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Usted lo cree? Él tenía una necesidad y se había dispuesto en su corazón, no con una disposición débil, sino con una disposición bien formada,
bien seguro de lo que él estaba solicitando al Señor. Era la oportunidad de su vida. Jesús pasaba por allí. Él necesitaba la vista. Y dice la palabra del Señor, versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aleluya. Qué hermoso, qué grande, pero hubo disposición. En otro pasaje, en otro libro de las Escrituras, dice allí que era Bartimeo, el hijo de Timeo. Era conocido en el barrio. Y dice que cuando Jesús lo llamó, dice que él arrojó su capa. Muchas veces hay personas que llevan su capa de mendigo y están sentados junto al camino de la vida, viviéndole de las migajas de los demás. Él quería quitarse esa capa que lo identificaba como un discapacitado, como un ciego, como un mendigo, que vivía de lo que la gente le daba. Pero llegó la oportunidad, pasaba Jesús. Dijo: esta no me la pierdo. Él conocía, había escuchado hablar de Jesús, había oído hablar de Jesús, que por allí pasaba en ese momento. Hoy Jesús está aquí en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, dice el Señor. ¿Qué necesitas tener? ¿Qué es lo que te falta en tu vida? Lo tenés a Jesús. ¿No podés usar esta oportunidad para pedirle? ¿O todavía tenés la capa de mendigo junto al camino, pidiendo y viviendo de lo que te pueden dar? ¿Por qué no te pones de pie y comienzas a clamar al Señor y decirle: Jesús, ten misericordia de mí? ¿Cómo es el Jesús en quien usted cree? ¿Débil o es poderoso? ¿Cómo es el Jesús en donde usted ha puesto su fe? Si es su fe débil o si es su fe fuerte. Si es su decisión debilitada o es una decisión firme y poderosa que tiene en Jesús. ¿Cómo has creído en Jesús? ¿Cómo vives hoy con Jesús? ¿Cómo vives alrededor tuyo la gente que te ve día tras día, que dice: ese es un mendigo, mira, vamos a darle algo? ¿No te podés levantar con poder en el nombre de Jesús? Y desarrollás toda la gracia de Dios que tenés en tu vida. Por ahí puede ser poquita, pero si fuere como un grano de mostaza tu fe y tu esperanza en el Señor, ¿cuánto podés hacer? Dios tiene poder, es lo que predicamos. ¿Crees que Él tiene poder? ¿Crees que Él puede hacer posible lo imposible para el hombre? ¿O decís: no, ya tengo todo perdido? ¿O estás pinchado así de decir: no, se me fue la fe? Algunos dicen: he perdido la fe. Y ya, no, ahí nomás pegan media vuelta y se van. Y no le siguen más al Señor. Fíjese la disposición de Zaqueo, la disposición de Bartimeo. Qué diferente es. ¿Cómo está tu vida en el Señor? Mi deseo es que veas en ello reflejada tu vida. A lo mejor no estás pasando una gran necesidad como esto, pero a lo mejor sí tenés peticiones delante de Dios. Hoy es el día. Hoy Jesús pasa por este lugar. Hoy Jesús quiere posar en tu casa. ¿Qué harás? Es el desafío. ¿Cómo está tu desafío en el Señor? ¿Es débil tu desafío? ¿Es un poquitito y ahí nomás, ay, se quedó? ¿O es decir firme: yo iré y lo haré en el nombre de Jesús? La disposición en el hombre y en la mujer de Dios es poderosa cuando nos apoyamos nuestra fe en Jesucristo. Tenemos historia en el Antiguo Testamento. Hombres como Daniel, hombres como David, poderoso en hechos y en obra, tremendo profeta de Dios.
en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, no tenían miedo a nada, ni amenaza alguna. ¿Cómo está tu vida delante del Señor hoy? ¿Necesitas algo del Señor? Le voy a pedir que se ponga de pie aquellos que necesitan un milagro del Señor en su vida. En aquellos que están clamando, a aquellos que están pidiendo, Señor, yo te necesito, Señor, yo quiero esforzarme. Aquellos que se atreven a subirse a un árbol para que Jesús lo vea cuando Él te esté pasando y le diga, fulano, fulana, desciende, es necesario que more en tu casa. ¿Lo crees? ¿Lo querés? Vamos a estar orando y pidiendo la bendición del Señor. Aleluya. Padre, tú ves a cada uno de tus siervos aquí. Aquellos que necesitamos de ti. Aquellos que estamos clamando, Señor, porque solamente sabemos que nuestra oportunidad, nuestra salida, nuestra libertad y nuestro futuro está en Jesucristo. Señor, depositamos nuestra pequeña fe, nuestra pequeña disposición también a lo mejor ya debilitada por el tiempo y los golpes de la vida. Pero en esta noche, Señor, nos ponemos en pie delante de ti. En esta noche, Señor, clamamos a voz en cuello diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi vida. Señor, úsame para tu gloria. Señor, quiero ser un vencedor en el nombre de Jesús. Señor, tú lo puedes hacer como lo hiciste allí con Zaqueo, con Bartimeo y con cuantos más que fueron ante ti clamando. Tú le diste vida y vida en abundancia. Tú sanaste sus enfermedades. Tú lo has levantado aún. Aquel que estaba muerto, con tu autoridad se levantó de las ataduras del sepulcro, porque tú lo hiciste posible. Tú eres el Dios creador del universo. Tú nos has hecho a nosotros. Señor, tú nos diste salvación y vida eterna. En esta noche te ruego que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de tu pueblo. Que sean quitadas ataduras y yugos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo para limpieza de los pecados, para el perdón de los pecados y para darte sanidad, para darte salvación, para darte vida eterna, porque Él así lo prometió. Él es el Señor. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, hombre. Dele toda la gloria, dele toda la honra al que vive y sea bendecido por el poder de Dios. Hoy es el día. En el nombre de Jesús, recíbelo. Amén y amén. Aleluya.